¿Por qué no se da esa situación en esos departamentos? En realidad es un poco de que la gente que trabaja allí en esos departamentos todavía lo ve con algún grado de desconfianza. ¿Cuál es la desconfianza que tienen? El sindicato está asociado generalmente, esto lo ha dicho incluso a figuras públicas, que uno se queda perplejo, con una ideología política partidaria, lo que consideramos nosotros que es un error, porque los que integramos el sindicato de la policía... Claro. Como todo sindicato, en realidad se abstienen de eso. Sí, es absolutamente... Se supone que hay ciudadanos que votan distintas opciones y lo que nos nuclea es un tema laboral. Exactamente. No es un sector de interés. Pero bueno, poco a poco se va dialogando con los compañeros de esos departamentos y ya se han hecho algunas tratativas para poder instalar las sedes allí y que empiecen a funcionar a pleno. Está bueno eso. Y vas a arrancar con que algunos hechos que sorprendían. ¿Qué hechos sorprenden? Bueno, por ejemplo, la aplicación de la ley de nocturnidad, que nosotros antes, cuando era proyecto, ya habíamos ido al Parlamento a ver en qué situación estábamos como trabajadores policiales, porque entendíamos que si bien aplicaba al sector privado tanto como al público, queríamos hablar con el redactor de la ley, que fue el diputado Puig. Y bueno, dialogamos con él en Comisión de Trabajo, Legislación de Trabajo, y nos dijo expresamente que bueno, si la postura del Ministerio era que nosotros no estábamos comprendidos, el Ministerio estaba mal. La ley era clara, era abierta, comprendía a todos los trabajadores públicos y privados, y además de eso tenía la particularidad de que bueno, que ahora se estaba trabajando en un nuevo proyecto para que se hiciera hora a hora a porcentaje y no con el mínimo que se establece de un mínimo de 5 para empezar a tener el derecho a cobrar nocturnidad. Pero ahora no están cobrando directamente. No, directamente no. Y esas son las cosas que a uno le sorprende. La ley está vigente hace más de un año y nunca nos han pagado nada. Increíble. Sí, y nosotros hicimos algunas consultas administrativamente al Ministerio, pero bueno, hasta el momento solo silencio. Mirá. Solo silencio. Bueno, también un poco, digo, te lo pregunto, Miguel, más que nada, para estar en un sindicato justo en esta cartera, te encontrás con cosas de verticalidad también, ¿no? Digo que de pronto el relacionamiento es distinto, ¿no? Si fuera en otro sector, el sindicato y la otra parte, la contraparte, ¿no? Sí, pero es un sindicato muy particular, principalmente porque es un servicio esencial. Entonces nosotros en cada reivindicación que hacemos o cada discusión que tratamos de tener internamente, pretendemos que la visión del sindicato no sea un obstáculo para la realización del servicio. Siempre en esa balanza está nuestro pedido, incluso algunos pedidos son para mejorar situaciones de servicio que terminan volcándose a un mejor servicio a la ciudadanía en general. Tenemos muy claro eso y por eso como servicio esencial uno está impedido jurídicamente de tomar medidas de fuerza, etcétera, ¿no? Pero la contraparte de ese servicio esencial, de ser un trabajador de servicio esencial, no se presenta en el Ministerio del Interior, que es negociación real, rápida, prácticamente con línea directa, a los efectos de que ese trabajador o ese grupo de trabajadores no tenga necesidad de tomar ninguna medida de fuerza. En todo caso, yo venía pensando en el camino lo que es el reconocimiento, lo que está pasando en Argentina, que a nivel de sindicatos policiales no se les reconoce, pero Uruguay tuvo yo creo que el latino de reconocerlo. Ahora, como a veces charlo con los compañeros de Argentina, el tema de cómo se lo respeta el derecho gremial en la policía ya es otro capítulo aparte. Ya es otro capítulo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué decís? Porque en general cuando se plantean conflictos no tenemos todas las características que deberían reunir las negociaciones con el Ministerio, siendo que nosotros somos servicio esencial. Entonces, esa celeridad que se da de repente con la salud, que se da con la educación o que se da con algún otro sector vinculado a la esencialidad o que se puede decretar esencial, en realidad. Yo siempre digo que de la esencialidad, no la esencialidad, es un decreto, ¿no? Pero en la policía es esencialmente así y no se dan esas características que a nosotros
no son muy caras porque nos restringe un derecho que es muy caro para algún sindicalista o para un grupo de trabajadores sindicalizados. A cambio de eso, a veces falta mucho diálogo, sobre todo mucha comprensión de las situaciones que se plantean. Claro. Si bien ha habido avances, ¿no? En estos años, luego, claro, son cosas que van, de tanta discusión, están en desarrollo. Algún avance ha habido. Sí. Pero bueno, siempre esperamos un poquito más. Bueno, hablábamos de la nocturnidad y también allí está todo el tema económico, ¿no? Digo, salarialmente están como medio sumergidos. Yo recuerdo que ha habido incluso algunos informes que hablaban de la cantidad de efectivos que incluso vivían en zonas carenciadas porque efectivamente no tenían buenos ingresos. ¿Cómo está la cosa? Sí, hay una cifra que el Ministerio del Interior manejó en los últimos meses, que fue algo así como 600 en situación de urgencia, y había más en otras situaciones, ¿no? Precariedad, ocupante precario, etcétera. Pero son 600 los que están en situación de emergencia. Yo creo que 600... De una masa de un universo de... De 37.000 trabajadores. Pero hay que decir, ejecutivos son unos 31.000 más o menos, quizás un poco menos. Y ejecutivos son los que están en la calle. ¿No? Exactamente, que hacen función policial. Los ¿Esos demás me decís cuántos son? 31.000, algo así. Y estamos hablando de 600 que viven en zonas carenciadas. Sí, pero creo que es como todo en el Uruguay. Lo que está más cerca de la capital es lo que más se ve, y en el interior existen esas situaciones también de extrema precariedad. Nosotros tenemos conocimiento de algunas, se las hemos hecho llegar al Ministerio, y no sé si eso está relevado como correspondería, ¿no? Claro. Claro. Estaba sacando la cuenta, ¿no? Digo, 30.000 para 3 millones. Está bien la proporción, ¿no? ¿O falta? En realidad yo nunca apelo a la cantidad, sino a la calidad. Eso es... Bueno, pero viste que se dice, ¿no? Cada 100.000 habitantes tiene que haber tantos policías. Digo, ¿estamos en esa proporción con paz con el mundo? Comparativamente... Porque dice que tenemos muchos, en realidad. Claro, porque el Ministerio en principio publicó la cifra total que acabo de decir yo, 37.000, y bueno, y en una discusión parlamentaria le cayeron con los dos pies. En realidad, a esos 37.000 hay que sacarle toda la parte logística, toda la parte administrativa, y quedan... En términos reales, cerca de 19.000 policías. Y eso sí está relacionado con una cifra aceptable. Que esos sí son los que están, digamos, en la calle cumpliendo todo. Exactamente. Entonces, esa cifra es aceptable y es corriente. Pero igual creo que hay que apuntar muchísimo más a la calidad de la formación. Eso es muy importante. Bueno, ¿y qué te pareció o qué opinó el sindicato en general, Miguel, del tema, bueno, precisamente que surgió a las primeras planas de la agenda noticiosa, en tanto que había una profesional que se encargaba de capacitar y evaluar en realidad psicológicamente a los ingresados a la fuerza y finalmente no tenía un título habilitante? ¿Qué opinión tiene el sindicato de esa situación? Seguramente le hablaron. Sí, preocupación. Mucha preocupación porque tenemos compañeros que ya nos hicieron llegar su malestar porque fueron rechazados por esa profesional. Claro, pues también pasa eso, no solo los que admite, sino los que rechazan. Exactamente, entonces uno no sabe si los que admitió están en condiciones y los que rechazó realmente no lo estaban. Tenés razón. Y algunos perfiles que nos vinieron a por lo menos a visitar, no siendo técnico en la materia, más allá de que contamos con una licenciada en psicología que atiende a los compañeros del sindicato. Pero eso es para hacer tipo clínica, psicología claro, clínica. Porque entendemos que esa ala de la medicina, por lo menos en el hospital policial, genera más problemas que soluciones. Entonces empezamos a utilizar ese servicio de Romina Laguna, así se llama la profesional, y hemos tenido muy buenos resultados. Es decir, los problemas a ese nivel son como todos los problemas. Hoy yo tengo una urticaria aquí, después me rasco, y bueno, si no se atiende a tiempo, es mejor atenderla en un primer momento que después. Y se han solucionado muchas cosas. Respecto de ese tema particular, bueno, la informalidad de todo el proceso, obviamente, la situación de títulos que no es nueva. No, acá en Uruguay lamentablemente se está haciendo una costumbre. A mí a veces en broma se me desliza doctor Barrio, yo digo siempre, eterno estudiante de abogacía, pero jamás recibido. No estoy en la lista de los que se autoatribuyen títulos. Y bueno, y en principio estamos acumulando los reclamos de las personas que han sido rechazadas por esta profesional o supuesta profesional. Sí. En realidad creo que tiene un título en otro país, en realidad creo que hay algo de eso, ¿no? Pero bueno, son formalismos que hay que cumplir. Hay que cumplir aquí, sí, para revalidar. En todo, claro. Y bueno, hay mucho malestar, y a nivel del sindicato lo vimos con mucha preocupación, porque el error no es chico, ¿no? Había una resolución ministerial de por medio, o sea, pasó ciertos controles del más alto nivel que llaman la atención.
¿Y la situación ahora cómo está? Porque nosotros sabemos muy poco de qué ha pasado. A nivel de la situación actual con esa profesional, Sí. creo que ella misma presentó la renuncia. Claro, pero hay alguien ocupándose Sí, claro, ese cargo, sí. Ya hay, Ajá, sí, eso se ok. recompone rápidamente, inmediatamente. porque claro, uno se pone a pensar, esto no se puede dejar para mañana. No, pasado, tienen que la semana. seguir evaluando esos los Y sí. ingresos permanentemente, entonces eso ¿Hay sí. mucho recambio? Eso te iba a preguntar, Miguel, en la policía. ¿Hay mucho recambio? Siempre hubo. Ahora, en las últimas administraciones, se está dando un recambio del ministro, lo ha hecho público, de 300 funcionarios por año. Él dice que, el ministro dice que es por temas de corrupción. Yo tengo que decir que eso es absolutamente mentira, porque muchas de las desvinculaciones de la institución son por problemas disciplinarios, es decir, conducta inadecuada, pero no que llega al ámbito de la corrupción. O en su caso, de repente, faltas reiteradas al servicio. Esos son actos de indisciplina o no ajustarse al régimen disciplinario que tiene la policía. Está muy lejos de ser corrupción desde el punto de vista de que nosotros sabemos que es corrupción, ¿no? Claro, claro. Pero básicamente hay un recambio importante. Hay mucha gente que se jubila porque la nueva ley que tenemos de jubilaciones y pensiones es realmente es muy mala. ¿Ah, sí? Y, ¿Cuáles son los puntos malos? y castiga al que trabaja. Castiga al que ¿sí? se lesiona Contame, trabajando. Contame. Por ejemplo, si realizamos un procedimiento, salimos heridos en ese procedimiento, entramos a un sistema de subsidio, que es el STIP, para que la gente lo entienda, es un sistema de subsidio que se hace con tratamiento y un dinero que se le da al funcionario que cubre un 65% del total del salario. Es decir, yo soy trabajador policial, voy a hacer mi turno, tengo un procedimiento, tengo una lesión a raíz del procedimiento, un acto de servicio. Y el mensaje institucional que da el ministerio es, usted va a hacer el tratamiento, pero su salario va a descender hasta un 65%. ¿Cuál es el mensaje? Claro. No hagan nada. Sí, claro. Y lo hemos planteado muchas veces, y la ley no es nueva, es del 2008. Entonces, el mensaje es, usted participó, usted se lesionó, embromecé. Claro. Es muy difícil eso, después explicarle a un compañero que va a tener que estar 3 años con un 65% del salario, con las deudas al mismo nivel, ¿no? Que ya se acumulan, ¿no? Al mismo nivel, se te van acumulando. Y la desesperación después de muchos compañeros que aún no estando al 100% recuperados quieren volver, Claro. porque... Y no pueden, porque supongo que también son vistos por profesionales claro, evaluados. Está sujeto a una Junta Nacional de Aptitud que, bueno... ¿Y ahí qué pasa? ¿Se van de la fuerza? ¿Muchos? No, aguantan. Muchos resisten, aunque hay casos extremos donde por situaciones de estas que han sido mal manejadas a través de las normas y después de la aplicación de las normas, yo se lo comenté a la comisión hace un tiempo atrás. Tenemos una compañera que, envuelta en deudas y todo lo demás, llegó a la prostitución. Así que así de dura es la cosa. Mirá. La dignidad ahí no se recupera más, ¿no? Mirá. Me tocó de primera mano, no es afiliada al gremio, pero tomó contacto conmigo para contarme el caso y realmente son situaciones muy duras, ¿no? Cuando son jefas de familia y pasan por determinadas situaciones, por lo menos en lo personal y a la gente de la comisión nos llega muy, muy fuerte eso. También se da situaciones de jefas de familia que tienen un problema con su hijo y no hay nada en la legislación policial que le permita tomarse unos días de licencia porque tenga, por ejemplo, como ha pasado, un hijo en CTI. Mirá. O un hijo con una enfermedad o una fractura y se la pone entre la espada y la pared. Esto lo dijimos en el Parlamento, en la Comisión de Legislación, y se le dice que o se presenta al servicio o se le hace un trámite de desvinculación de baja. Son esas cosas que uno, como yo te comentaba más temprano, uno se sorprende porque dice, ¿en qué año estamos? Claro. Y en el interior ocurren otras cosas que yo siempre sostengo que siguen feudalizada la policía en el interior del país, porque la reforma parece haber llegado a la zona metropolitana, un poco de Maldonado, Canelones, de repente Florida, San José, pero no pasa el Río Negro para arriba. No. Y no, de allí nos dicen que la reforma es algo que pasa en la capital. Ajá, claro. Es algo como lejano. Claro. Ahora, siempre está esa disociación a partir del centralismo de Montevideo, por cierto, pero ya también se generó un contraefecto del otro lado, que es eso, ¿no? Digo, pasa allá, acá no pasa. Sí, tal y cual. bueno, no es que diga, evidentemente esto nació del centralismo de Montevideo, pero ya tiene una contrapartida del interior también, ¿no? Que en rechazo a eso, en reacción a eso, digo, decir, para ser más correcto, ha generado una especie de coraza también. Es ¿no? histórica, sí.
es Sí, histórica. tal cual. Bueno, hay montones de temas, pero te quería hablar de un tema fundamental, que es el tema de las balas, ¿no? Y este diferendo que hay entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior en cuanto al tipo de balas que se utilizan, si dan rebote o no dan rebote. Todo el mundo se acuerda, ¿verdad?, del boliche de Coyote, en donde un efectivo disparó y terminó con la vida de un joven, iniciando precisamente una discusión sobre el tipo de balas que debe usar la fuerza pública. Hay distintas valoraciones. De hecho, el que decide igual es el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, a nivel nacional. Hay una pelea ahí, ¿no? Sí. Me llama la atención que en su momento, cuando estaba el ministro de Defensa, Huidobro, no hubieran llegado a un entendimiento, ¿no? Gente que pertenece a la misma fuerza política. Claro. A nosotros en particular nos llamó mucho la atención. Y después la puja que había por el tema del control de armas. Militares muy celosos de ese tema y la policía queriendo avanzar sobre eso. Habían unas visiones contrapuestas importantes ahí. En particular, yo escuché el otro día varias veces en diferentes entrevistas que la 9 milímetros es un arma de uso policial. Lo es por adaptación, pero en realidad nació es un arma de guerra. Claro. Teóricamente las armas de la policía deberían tener un alto poder de impacto, de parada, sobre el cuerpo de la persona, pero casi podríamos decir que no nulo, pero baja probabilidad de atravesar un cuerpo humano, a los efectos de evitar daños colaterales. ¿Qué sería la que están usando, la de punta hueca? Yo siempre me hago un lío con esto. No es punta hueca. Soy de mentira yo con esto. Es semi-encamisada, es decir, tiene un recubrimiento de plomo para, podemos decir que reduce de manera importante el rebote de la bala. De todas maneras rebota, Rebota. Sí. Pero las que quieren el Ministerio de Defensa, que son las que utiliza, ¿rebotan más? No lo tengo claro, pero cualquier cosa que no traiga plomo y sea blindada va a rebotar muchísimo. Nosotros supimos tener durante muchos años, los últimos años, los primeros años de la presente administración, balas totalmente encamisadas y no eran muy recomendables. Claro. No para ciudad, no para procedimientos policiales donde la bala en el suelo rebota y dentro de una edificación, por ejemplo, rebota mucho más. Claro, porque la verdad que hechos como este de Coyote son de lamentar, ¿no? Porque... Igual, de todas maneras, sin duda, ¿no? Sí, estos temas... son terribles, porque imagínate en qué termina, ¿no? Se han salteado una cantidad... Para llegar a ese punto hay una cantidad de controles, factores de formación que... Sí. Bueno, de hecho estaban contratados de manera irregular para el servicio, ¿no? Digo, la verdad es que hubo muchas irregularidades, ¿no? Nosotros hace un tiempo atrás dimos una discusión sobre la ética en la policía y nos sacaron un reglamento de ética ahí que está bien, pero nos referíamos a este tipo de cosas. Claro. A este tipo de cosas, a enseñarle a cada trabajador policial que se va formando, o cada ciudadano que se va formando como policía, que un tema de ética de la función, qué está bien y qué está mal, porque en realidad en la sociedad que estamos viviendo hay gente que no lo tiene muy claro, en general, y como somos parte de esa sociedad también nos puede pasar a nosotros. Se ve a diario en algunas cuestiones policiales. Después, más que este tema, las armas no letales nos parecen a nosotros como gremio una discusión que el Ministerio no quiere dar, pero que a nosotros, pero a nosotros nos parece fundamental desde el punto de vista táctico operativo, ¿no? O sea, para que la gente entienda, un arma no letal es un arma que genera un impacto en el cuerpo de la persona o la inmoviliza, pero está muy lejos de generar un riesgo de vida, ¿verdad? Un riesgo de muerte, podemos decir. ¿Esas balas son las que prefieren ustedes? Para ciertos procedimientos, claro, sí, porque reducen el impacto y el efecto colateral. Y esas no rebotan tanto. Esas no generan ningún daño en realidad, más que el impacto, el dolor momentáneo, igual que nosotros en la ley de procedimiento policial 18.315, los oyentes la pueden buscar, tiene autorizada la Policía Nacional del Uruguay la pistola eléctrica, el Taser, que se dice que es muy famoso en Estados Unidos. Sí. El Ministerio del Interior nunca lo habilitó y estamos hablando del 2008. Del 2008 a esta parte uno repasa la cantidad de procedimientos policiales donde se podría haber aplicado, en vez de armas letales, armas no letales para bajar los efectos y se hubieran salvado vidas. El taser es la que te tira dos cositas y quedan, ahí está. Exactamente. Entonces se inmoviliza momentáneamente a la persona hasta que se pueda esposar y bueno, y ahí ya... Claro. Sí, uno preferiría que existieran esas cosas y se pudieran manejar. Claro, ¿no? Porque... o las balas de impacto, que son unas bolillas de goma que se utilizan también para generar un dolor en el momento, pero no hay un efecto colateral sobre eso. Entonces nos parecen situaciones
que vendría bien discutirlas desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, doctrinario de la policía, porque si hoy en día, si un funcionario tiene que pasar de 0 a 100 después de dialogar y no lograr resultados, y tiene que usar el arma en una situación donde en realidad podría usar un arma no letal, nos parece que ahí está faltando una cantidad de elementos en el medio hasta que, como dice la ley, el arma sea solamente de uso excepcional y cuando no quede otro recurso. Pero hoy en día es diálogo, vara, si tiene, y después arma. Qué bueno, Miguel, escucharte. La gente está sorprendida de alguna manera porque, claro, encuentran de pronto de que los policías tienen una dureza extrema o quieren ir a salir a reventar gente. No y en realidad no es la idea, porque no además después también hay toda una correlación, como en este caso, de la responsabilidad del policía en los procedimientos, y muchas veces te terminás complicando la vida. Entonces uno supone de sentido común efectivamente eso, que los propios funcionarios querrán tener todas las garantías para poder trabajar correctamente en una profesión que es muy difícil, porque ya lo he dicho, de alguna manera involucra la utilización de la violencia como trabajo, como profesión, y es algo que el que está por fuera ni siquiera se lo puede imaginar porque no es lo suyo, ¿no? Claro. Es algo absolutamente excepcional. Para ustedes, lamentablemente digo, en general, es una cosa cotidiana porque es el trabajo. Y no saben qué van a encontrar. Yo siempre digo, ¿no? Cuando llega, y lo sabrás vos mejor que yo como efectivo policial, cuando vos, digo, yo sola me moriría de pensar, digo, cuando vos llegas a una escena que no sabés quién es quién, no solo lo que tenés que hacer y lo que vas a hacer, no sabés quién es quién. Evidentemente ustedes ya tienen sus informes, pero seguramente no cuentan con toda la información para llegar a una escena que está en procedimiento de un acto criminal y tenés que determinar todas esas cosas. La verdad que es un laburo que te lo regalo, te lo digo sinceramente, Miguel, pero que uno agradece porque efectivamente tienen que estar los efectivos policiales para mantener la ley y el orden. ¿Se pagan las balas? ¿Se pagan los uniformes? ¿Todo eso? Es un tema clásico ese. Generalmente el Ministerio da una entrega, esa entrega hace tiempo ya que no se recambia, pero después de un incidente muy trágico que ocurrió con un compañero hace algunos años, donde las balas le picaron, curiosamente después el Ministerio recambió todas las armas, todas las balas de las armas, pero el resultado fue ese, ¿no? El disparador fue ese. Y actualmente hace tiempo que no recambian, y sí, si uno va al polígono y quiere practicar tiro, uno tiene que restituir esas balas. ¿A cuánto la bala? No es que te pregunta que te haga. No estar como 19 pesos, 20 pesos más o menos. Mirá, no tenía ni idea. Esta es una pregunta bien. Y uno no puede hacer, además, es una práctica... que necesitas practicar, ¿no? Una práctica de 5 tiros no puede hacer. Por eso, y necesitas practicar, muchísima obviamente, práctica. porque vos no andás practicando con gente. A propósito de eso, un apunte. Nosotros, incluso el gremio tiene internamente una cuestión es una organización de tiro, ¿no? Una asociación de tiro, pero es con aire comprimido, no es claro. Pero en esa línea de la formación, el tiro práctico es el tiro deportivo, ese tiro que uno ve a veces en los documentales que van tirando a través de ventanitas. Ese es realmente el entrenamiento que tiene que tener la policía, no el tiro de precisión. Claro. De pegarle en la coma. Las posibilidades. Sacar el punto a la I latina. No es eso. Las posibilidades que tiene un policía para las Olimpiadas. A lo largo de su carrera para ejecutar ese tipo de disparos, con 16 años de servicio, les diré que es una en 3 o 4 millones de posibilidades. Es ninguna en realidad. Es muy buen apunte ese. Y otro tema que parece ser importante, pero a veces se pierde de vista, es que nosotros tenemos la impresión de que está bien, nosotros fuimos uno de los que le fuimos a proponer al otrora jefe de policía, ahora director nacional, la Llera, que sacara los kioscos de la policía. La policía estática era mala. Había mucho capital humano, y además... y se sacó eso. Policías jóvenes, y se sacó, efectivamente. Ahí hubo una unión de pensamientos entre la institución de la policía, los representantes de la institución y los representantes de los trabajadores, en sacar eso, en hacer una policía mucho más móvil, ¿no?
Pero bueno, también es cierto que esa movilidad implica una posibilidad mayor de incrementar los enfrentamientos, como ahí estamos viendo últimamente. Y a eso hay que agregarle garantías que muchas veces los trabajadores nos piden a nosotros y nosotros tenemos que hacer el traslado a las autoridades de otro tipo de armamento, de otro tipo de comunicaciones más coordinados, lo que tiene que ver con, se piden muchas veces armas largas porque... Tú lo has visto, los oyentes lo deben haber visto y escuchado, los atracos de bandas organizadas van creciendo. En aumento, sí. Y la posibilidad que tiene un funcionario policial armado con una 9 milímetros y su compañero, en el caso de que vaya en servicio, porque si va solo, si anda como yo en la calle, es un arma sola, son casi nulas. Y eso es preocupante para nosotros y necesario para la función. Yo realmente... Lo he dicho varias veces a través de las redes sociales y lo hemos discutido con los compañeros del sindicato. No queremos que pase lo del correo y en proporciones, ¿no? Porque el problema de las bandas organizadas es que el mecanismo es entrar a robar, obtener el botín y todo lo demás, pero las bandas organizadas siempre tienen a alguien que asegura el resultado. Asegura ese resultado. Si los policías van a actuar, hay alguien que se va a encargar de que los policías no actúen. Ajá. Entonces... Ese problema que tenemos con la diferencia de armamento, sea que ellos tienen armas modificadas, o sea que ellos tienen armas de rango de guerra, tiene que ser sujeto de análisis por parte del Ministerio. Puede terminar en una desgracia. Claro. Sobre todo porque muchas de estas, los últimos casos se han dado con actividad de gente en el alrededor, digo, ¿no? Muy peligroso, efectivamente, ¿no? Evidentemente, para todos, ¿no? Para todos. Bueno, la verdad que es un placer hablar contigo porque hemos hablado de una cantidad de temas. Se nos han terminado 2 minutos, pero te quiero hacer algunas preguntas de las cuales quiero que en una línea me digas algo, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinión tiene el sindicato de policías del crecimiento de la Republicana en sí? Bueno, en general, nosotros lo discutimos cuando Caminera... El Ministerio intentaba unir Caminera con Republicana. Sí. ¿Qué eso que quedó en la nada? En realidad el Ministerio del Interior tiene la facultad legal de hacer ¿cómo decirlo? No unir la unidad, porque no le salió la ley, pero sí de determinar... coordinación. Exactamente. Entonces en los hechos podría ser lo mismo, aunque no es lo mismo. Sí. ¿Y qué opinión tienen? ¿Buena, mala? Contrario a lo que piensa quizás la gente, éramos favorables a la idea del ministro. Ajá. ¿Por qué? Porque por rutas nacionales, por rutas fronterizas, entra droga, entra armas, entra contrabando. Claro. Y Caminera hace una tarea que, sin desvirtuar la tarea de Caminera, no es una tarea específicamente de control sobre todo ese tipo de delito móvil, ¿no? Que ha pasado y se ha visto que entran droga, dejan la camioneta con la llave puesta pasando la frontera. Y si no es un policía caminera, a esa altura no llega nadie. Y a nosotros nos parecía muy importante. Lamentablemente no salió. Yo respeto la libertad, obviamente, de los diputados que no la llevaron adelante. Los destaco porque estamos acostumbrados a una tendencia de disciplina partidaria cerrada. Pero bueno, en ese caso... En ese tema en particular nos pareció no acertado. Bueno, también en otra línea, ¿qué les pareció todos los hechos del fútbol, los operativos? ¿Cómo está la cosa? Es un mundo aparte ese. Más que una línea, un tomo, pero hay que seguir algunas recomendaciones que son las 10 medidas que tomaron para terminar con los hooligans. La gente lo puede encontrar en internet, eso es muy interesante, salvo algunas que han generado polémicas en la aplicación sudamericana de esas medidas. Por ejemplo, los vallados de contención fijos, sin posibilidad de hacer movimientos, puede generar ahogamiento, como ha pasado del año 87 a la fecha. Se puede encontrar en internet también todas las experiencias negativas con el vallado, es decir, aplastamientos, ahogamientos. Hay que tener mucho cuidado, porque si la policía va a entrar y va a reprimir, la gente va a salir. ¿La policía tiene que estar en las canchas? Bueno, la policía debió hacer un proceso, si se nos pregunta a nosotros, es mucho más medido de abandono de las canchas deportivas. Pero en principio, esto es de principio, es un espectáculo de acceso público organizado por un privado, no tiene que estar adentro. Esa es una cuestión jurídica, más allá de la opinión que pueda tener yo o el sindicato. Pero ya que estaba adentro, el proceso tenía que haber sido mucho más gradual. Porque estaba. Y no un portazo de capricho. Claro, es lo que yo dije, ¿no? Porque yo mantengo la polémica, yo creo que igual el espectáculo es público. Pero eso es igual, entiendo lo que vos decís y me parece que está bien que abre la polémica, el debate. Pero lo que no hay ninguna duda es que la policía siempre estuvo.
y un día se decidió que no más. Y no fue la mejor. Y ya, la prueba nos remitimos, Sí, quédate tranquilo que lo tenemos clarísimo. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que esta es bien mía, ¿no? Porque vengo bromando con esto. ¿A vos te parece bien que si yo hago una broma en el 911 me bloqueen en el 911 por X tiempo? Que hoy o mañana capaz que la broma no la hice yo, la hizo alguien que entró en mi casa, o la hice yo y me arrepiento y después no puedo llamar como cualquier ciudadano al 911. Que es lo más básico que hay, ¿no? Digo, ahora la aplicación, que está magnífica, yo todavía no la tengo porque creo que todavía no está para Apple, pero digo, ya está para otros sistemas, para Android, me dicen que es magnífica. No es de locos esto, o sea, los ciudadanos podemos ser castigados, puede haber una multa, lo que sea, lo que no se puede es cortar el servicio. En realidad, cuando se empezó a discutir sobre la lista negra, en lo personal, lo hice público a través de las redes, me parece que la medida de castigo sobre la cosa material es absolutamente ineficaz. Y se va a ver al transcurso del tiempo de que van a bloquear 30.000 teléfonos y la gente va a comprar nuevos y va a seguir haciendo bromas porque también, claro, no es la idea. No, y también es cierto lo que tú decías, también puede ser mi sobrino que agarra el teléfono, llama con sus amigos y después yo precio por una emergencia y no está. No es la manera, tiene que haber algún mecanismo para filtrar las llamadas que no sea el bloqueo de las líneas, porque a la persona, quizás en esa familia hay un solo teléfono y por una vez que se usa mal, o dos o tres, un día vas a pagar de todo y lo vas a necesitar, no lo vas a poder usar, con lo cual se queda. Ahora, es una tendencia la medida sobre las cosas materiales, ¿no? La prohibición de las canchas, apagar los semáforos, bloquear los celulares, o sea, y la gente... Y los culpables en realidad humanos, claro, es complicado eso. Claro. No quiero dejar pasar solo un apunte sobre la aplicación. La aplicación es una cuestión excelente, igual que las cámaras que se le dieron a Caminera. Claro. Pero en ambas situaciones el sindicato había planteado otra cosa, que era que las cámaras las tuvieran los trabajadores policiales de calle. En el mundo, sí. ¿No? Porque ¿qué pasa? Estamos en una sociedad donde cada vez hay menos testigos. Todos recién llegaron. Sí. Nadie vio nada. Entonces, habida cuenta de que esa realidad existe, le pedíamos al Ministerio del Interior que diera esas cámaras, porque en Uruguay pasa que un policía ve un delito de forma infraganti y no puede probarlo en el juzgado, porque no tiene testigos, aunque exista ahí, se le van en el momento del fuego y después queda solo. Y está bueno que vos tengas la cámara en el pecho mismo, porque vas captando todo y ahí están todos los que están en la escena, van a aparecer registrados. Entonces, en primerísimo es un elemento básico para recabar pruebas en los tiempos que corren. Y en respecto de la aplicación, en su momento, después de la muerte de un compañero que fue asesinado lamentablemente a 3 cuadras de donde yo estaba, me enteré 10 minutos después, pero estaba a 3 cuadras de donde lo mataron, en un supermercado, cerca de Garibaldi, y desde ese momento planteé la discusión interna en el sindicato, que fue bien entendida además por las autoridades del sindicato, y se trató de transmitir al Ministerio del Interior de crear una aplicación que ubique georreferencia a los policías en tiempo real. El Ministerio hoy sabe dónde están los policías que están en servicio, pero no sabe dónde estoy yo, dónde están los demás que no están en servicio. Y eso es un capital que tiene que ser explotado. Y además la indivisibilidad de la función que tenemos los trabajadores policiales y la permanencia hacen que las 24 horas debamos cumplirlo. Clarísimo. La aplicación vendría a darle vigencia a ese artículo de la ley, y el Ministerio la saca para la ciudadanía, que está bien. Yo le di incluso para adelante en las redes sociales, en todas las que tengo, para que la gente se meta en la aplicación. Pero precisamos una para la policía, Sí, claro, totalmente, sí, tenés razón. Miguel, esta es para que me lo contestes de esta manera como te lo voy a presentar, porque si no tendríamos para hablar todo un programa. Bueno. Pero ¿cuánto puntaje le das del 1 al 10 en su gestión a Bonomi? Dame un número nada más, pues si no tenemos que hablar de esto todo un día, evidentemente. Sí, ¿no? Lo piensa, que eso es importante, lo reflexiona. Un 5. Un 5. Pero yo tengo expectativas que sea un 9. Muy bien. Perfecto, creo que con eso cerramos y hay mucho para reflexionar. Muchísimas gracias a Miguel Barrios, representante del Sindicato Único de Policías del Uruguay, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Un placer.